Bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica. Hoy nos sumergiremos en la historia del profeta Oseas, un relato que aunque breve de la Biblia, pero muy extenso, está a cargo de un simbolismo y que revela la esencia del amor de Dios, un amor que no se rinde, un amor que permanece, que busca y restaura. En el contexto de la Biblia, habla sobre que Oseas vivió en tiempos difíciles, cuando Israel se había apartado del Señor. El pueblo buscaba ídolos, alianzas políticas, placeres que lo alejaban de la verdadera fuente de vida. En medio de esa crisis espiritual, Dios levanta a Oseas para dar un mensaje, no solo con palabras breves o con palabras de aliento, sino con su propia vida. La historia del profeta Oseas se narra que él se casa con una mujer llamada Gomer, quien sería infiel a su esposo. Este mandato parece extraño, incluso doloroso, pero tenía un propósito: mostrar cómo Israel había sido infiel hacia Dios. La traición de Gomer refleja la traición del pueblo. Sin embargo, Dios no dice a Oseas que le abandone a Gomer, a su mujer, sino que la ame nuevamente y la reciba. Porque Gomer se iba a prostituir y se iba tras otros dioses. También Dios le manda a que restaure su matrimonio, ¿no? Que la perdone, pero esto es muy difícil en el tema o en este tiempo, ¿no? Sobre la infidelidad. Así la vida del profeta Oseas se convierte en una parábola viviente del amor divino de Dios. Y con esto quiero entrar al versículo de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esto se refleja más a la ternura de Dios. Él no nos obliga con cadenas de hierro, sino nos atrae con lazos de amor. Se perfecciona en nosotros, nos levanta cuando estamos cansados, nos alienta cuando tenemos bajón espiritual y nos da un mensaje claro de la fidelidad de Dios, el libro de Oseas. También muestra su misericordia hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se embarraba en la idolatría, en varios pecados, ¿no? Y Dios, en medio de todo eso, muestra su fidelidad y su misericordia. En nuestras relaciones, Oseas nos enseña que el amor verdadero no se rinde fácilmente. Aunque haya dolor, Dios nos llama a reflejar su paciencia y su gracia. También en nuestra vida espiritual muchas veces nos podemos alejar o nos podemos apagar, pero nosotros buscamos otras cosas que hacer, ¿no? Para que el espíritu pueda apagarse. Pero en este tiempo debemos seguir en el camino de Dios. Dios nos llama a perseverar, nos sigue
atrayendo con esas cuerdas de amor. Y es muy complicado entender por qué Dios, o sea, con tanta infidelidad del pueblo de Dios, sigue ahí mostrando su misericordia y su amor. Pero Dios nos quería enseñar eso, ¿no? Y ahora, en ese tiempo, en la iglesia, este mensaje nos invita a ser una comunidad que restaura, que nos señala, que nos señala, ¿no? Que Dios nos espera con los brazos abiertos. Recuerdo que Dios puede traer esa restauración a nuestras vidas. Tal vez fallamos, ¿no? Somos imperfectos en esta tierra y solamente vamos a ser perfectos cuando vayamos a su presencia de Dios y habitemos en Él. Y ahora, tanta imperfección en nuestra vida, nosotros no podemos reflejar el amor de Dios si lo hacemos con nuestras fuerzas. Pero si Dios refleja y nos enseña cómo debemos amar, cómo debemos proseguir en el camino, yo creo que vamos a permanecer ahí. Y la historia de Oseas relata lo antiguo. Es un espejo de nuestra propia vida. Podemos estar distraídos, podemos estar haciendo otras cosas en el mundo y no las cosas de Dios. Su amor es más fuerte que nuestra debilidad, más grande que nuestro pecado y más duradero que nuestras traiciones. Nosotros podemos pecar continuamente, pero estamos ahí para acercarnos a Dios y decirle que nos restaure, porque Él es un Dios que perdona, pero no va a permitir que nosotros pequemos y nos vayamos a arrepentir. Dios quiere que cuando nosotros pequemos tengamos un arrepentimiento genuino, y con ese arrepentimiento genuino Dios nos da esas cuerdas de amor. Y hay una canción de Julio Melgar donde dice tus cuerdas de amor me sostuvo. Y es muy interesante lo que pasó, ¿no? Un poquito haciendo referencia al pastor Julio Melgar, donde pasó una crisis muy fuerte. Y él, en su debilidad física, decía, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Pero Dios le muestra ahí que tenía un propósito, que con toda esa debilidad él pudo escribir una canción que bendijo a muchas personas, a miles. Ahora podemos entender que la historia de Oseas no es solo un relato antiguo, no es solamente una historia que va y se acabó, ¿no? Sino que es un espejo que nos recuerda que aunque caigamos, Dios está ahí para no soltarnos. Dios nunca deja de buscarnos. Siendo imperfectos, siendo pecadores, en su misericordia, Él nos busca. Su amor es más fuerte que nuestra debilidad. Su amor es más fuerte. Nosotros podemos entender que podemos
hacer cosas que a Dios no le agrade, ¿no? Pero Dios está ahí para fortalecernos y para levantarnos a cada instante. Ahora quiero dejarte con una pregunta para que tú pienses, ¿no? Dices, ¿cómo he experimentado las cuerdas de amor de Dios que me atraen de nuevo hacia Él? Nosotros podemos fallar, podemos caer, podemos ser pecadores delante de Dios, y lo somos imperfectos, pero nosotros regresamos a esa fuente de vida, a esa fuente que nos restaura, a esa fuente que nos da aliento de vida, que nos da un día más para aprovechar, un día más para ir a esa fuente que nos da paz, que nos da amor y nos abraza y nos dice: hija o hijo, no estás solo. Y solo Dios quiere que seamos y demostremos el amor de Dios, que seamos fieles, ¿no?